también crece la miseria, también crece la violencia hacia las mujeres, también de junio, digamos, va a ser, digamos, una movilización acá en la ciudad de La Plata con la intención, digamos, de poder llevar adelante los reclamos que tiene este movimiento de mujeres y disidencias para que se terminen los femicidios, porque haya, digamos, casas que alberguen a las mujeres. Acá en la ciudad de La Plata solo contamos con 2 casas, una casa Violeta que tiene solamente 6 camas para la enorme demanda, digamos, y el aumento de llamados telefónicos que han habido a la línea 144 y que nos parece escaso, pero también hay una en Ensenada, digamos, que no tiene mucho funcionamiento en el día de hoy. Por eso, digamos, este taller está enmarcado en esta situación y en este contexto mundial y nacional también, y la idea es poder deliberar y debatir, digamos, sobre las políticas y la violencia de género en sí. Para esto, digamos, tenemos a la oradora, que es Andrea Kekun, es docente de esta cátedra que yo mencionaba, literatura norteamericana, así que le voy a dejar la palabra a la compañera para que exprese muy bien cómo va a ir funcionando este taller. Bueno, buenas tardes a todos, a todes. En primer lugar, que bueno, es un experimento esto de la virtualidad, así que bueno, tenía varias dudas respecto a cómo organizarlo, lo estuvimos hablando y bueno, voy a empezar hablando un poco de los cuentos yo y después vamos a abrir el debate, porque bueno, es la primera vez que hacemos algo así que no es presencial, así que bueno, vamos a ver cómo sale. Digamos, la idea del taller es tomar algunos textos literarios, particularmente 3 cuentos, los 3 cuentos que, bueno, a muchos se los mandamos, para empezar a pensar algunas cuestiones que tienen que ver con determinadas problemáticas de género. Con los chicos que organizamos esto, los chicos de Humanidades, del Instituto 9, digamos, pensamos este taller como una instancia para juntarnos a reflexionar sobre algunos temas vinculados a esta problemática, y también para desarrollar herramientas, los que somos docentes, los que son futuros docentes, que nos permitan, digamos, trabajar estos temas en la escuela, con los chicos, con nuestros alumnos, y en este sentido la idea es usar textos literarios como disparador para, digamos, problematizar algunas cuestiones con los alumnos. Y en el caso de los que no son docentes, que también se unieron porque les interesaba el tema, la idea es poder complejizar algunas cuestiones que tienen que ver con las problemáticas de género y meternos un poco en estos temas de cara al 3J, que lo tenemos, bueno, ahora faltan 2 días nada más. Entonces, los textos que elegimos, digamos, los elegimos para trabajar fundamentalmente 2 temas. En primer lugar, obviamente por la fecha, el tema de la violencia hacia las mujeres y particularmente el problema de los femicidios. Este es un tema central dentro de los que son los problemas de género. Estamos a 2 días del Ni Una Menos y nos parecía importante, digamos, incluir textos que nos den herramientas para reflexionar sobre este problema. Se trata de un problema que va en aumento en nuestra sociedad. Las cifras que hay sobre femicidios son realmente tremendas. En 2019 hubo 299 femicidios en nuestro país, lo que implica un femicidio cada 29 horas. Y esta cifra significó un 10% de aumento respecto al año anterior, ¿no? En 2018 hubo 273 femicidios. Y en lo que va de este año, la cifra también es muy alta. Entre el 1 de enero y el 30 de abril se contabilizaron 117 femicidios, y es un problema que se profundizó considerablemente desde el comienzo de la cuarentena, ¿no? Del aislamiento preventivo obligatorio. Por eso, en este contexto, la movilización de este próximo 3J, el miércoles, cobra, digamos, una importancia fundamental, y por eso no queríamos dejar de incluir este tema entre las cuestiones que vamos a abordar hoy a partir de la literatura, ¿no? Para hablar de esto tenemos el cuento que, bueno, supongo que varios lo habrán leído, El eslabón vulnerable, de Racona Sheldon. Es un cuento de ciencia ficción que nos presenta una sociedad ficcional, pero que nos va a permitir hacer reflexiones sobre los femicidios en nuestra realidad y tratar de sacar algunas conclusiones, ¿no? Y por otra parte, la idea también es tomar la ciencia ficción para problematizar otro tema vinculado a la cuestión de género, que es la cuestión de las mujeres y las decisiones sobre el propio cuerpo.
Y lo vamos a complementar con un cuento gótico de fines del siglo XIX, que lo vamos a usar, digamos, para meter algunos elementos históricos sobre el tema. El tema de las mujeres y la decisión sobre sus cuerpos es un tema que se puso en un primer plano en el 2018, cuando se dio todo el debate por el aborto legal, surgió lo que se conoció como la marea verde, y es un tema que generó mucho debate social. La movilización de las mujeres que surgió a partir de la lucha por el aborto legal, digamos, tomó diversas formas, que incluyó pañuelazos, marchas, paros, debates en las escuelas, debates en las universidades. Estuvieron las vigilias, que fueron muy masivas, que tuvieron lugar cuando se realizaron los debates y las votaciones, primero en la Cámara de Diputados, después en la Cámara de Senadores. Y estos debates fueron importantes porque fueron muy ilustrativos acerca de qué sectores y por qué razones, digamos, se defendía el aborto legal, seguro y gratuito, y qué sectores defendían que el aborto siguiera siendo clandestino. En el caso de las escuelas, el debate estuvo muy presente, hubo muchas inquietudes y preguntas por parte de los alumnos, y la mayoría de las veces el abordaje del tema y el debate surgió por iniciativa justamente de los alumnos. Fue un tema, digamos, que movilizó muchísimo a la juventud. Dentro de estos debates, en mi caso, yo identifiqué que había muchos chicos y chicas que no tenían, digamos, una perspectiva respecto a de qué se estaba hablando cuando se hablaba del derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Digamos, había como una simplificación muy grande respecto a este tema, y la mayoría de los argumentos de los que se oponían al aborto legal partían un poco de esta simplificación, ¿no? De la idea de que todas las mujeres podemos decidir todo el tiempo y que un embarazo siempre es algo que puede decidirse libremente. En ese momento, bueno, a mí se me ocurrió la idea de usar mi materia, que es literatura, para empezar a problematizar eso con mis alumnos. Y un poco eso es lo que pensamos traer acá al debate para hoy, ¿no? Para este taller, usar dos de los cuentos que tenemos, matizar el tema de la decisión sobre el cuerpo, con la posibilidad obviamente de usarlos después en la escuela para abordar ESI en distintas circunstancias. Esos dos cuentos, digamos, la idea es abordar dos cuestiones respecto a este problema. En primer lugar, bueno, está el empapelado amarillo, que espero que lo hayan podido leer, que es un texto de fines del siglo XIX, que me pareció interesante para hacer una caracterización histórica de la situación de las mujeres y la cuestión de la opresión y la toma de decisiones. Esto tiene que ver con lo que les planteé recién sobre la visión que tenían los chicos y las chicas sobre este tema, ¿no? Frente a esta limitación que yo identifiqué en los chicos, yo, digamos, en ese momento lo que me planteé fue dos cosas. Primero, que estaba bueno mostrarles la situación histórica de las mujeres, ¿no? Cómo lo que ellos veían como algo natural, ciertas condiciones que podríamos decir de igualdad, de la posibilidad de elegir en algunos casos, eran en realidad una conquista, aunque ellos no lo veían de esa manera. Digamos, mi idea es que ellos vieran que esto no siempre había sido así, que en realidad durante mucho tiempo, es más, había sido todo lo contrario, y que a la luz de todo ese pasado, digamos, decir mi cuerpo, mi decisión, que fue una de las frases, ¿no?, que se usaron durante la campaña en el 2018, tenía un significado mucho más profundo de lo que ellos pensaban, que no era una frase banal como ellos por ahí podían interpretar en un primer momento. Entonces me parece que ese texto está bueno para abordar ese tema desde una perspectiva más histórica. Entonces la idea es usarlo para plantear este acercamiento más histórico sobre la situación de las mujeres. Y por otro lado, para este tema tenemos Hijo de Sangre, que es un cuento ya de otra época y de otro género, ciencia ficción. Es un cuento de 1984 de una escritora afroamericana, que, digamos, nos va a servir para pensar algunas cuestiones desde las particularidades que presenta la ciencia ficción, y la idea es con este cuento justamente problematizar otras cuestiones más allá de lo histórico.
Hay varias cuestiones que, bueno, cuando abramos el debate espero que las puedan presentar o ver qué pensaron, pero hay dos que me parecen importantes, que son, por un lado, tomar este cuento para hablar de la cuestión de la maternidad impuesta, ¿no? En este cuento aparece mucho el tema de los cuerpos como incubadoras, y por otro lado también tomarlo para ver el tema de la cuestión de la posibilidad de decidir en contextos de encierro, opresión o dominación, ¿no? Son temas como bastante complejos, pero el cuento presenta muchos elementos para poder hablarlos. Y por supuesto que este tema también nos abre a hablar del tema del abuso, ¿no? Que es otro de los temas que se desprenden del cuento. En este sentido, lo que me parece interesante son los matices que se ven en el cuento, en el vínculo entre el protagonista, Gunn, y el alien, que es un vínculo que todo el tiempo intenta disfrazarse con tintes de afecto, pero que es un vínculo que está claramente marcado por la dominación. Entonces, bueno, la idea de este segundo cuento es seguir complejizando lo que dije al principio, ¿no? La idea de que la cuestión de decidir no siempre es tan lineal como a veces los chicos y las chicas pueden pensar. Así que lo elegimos, digamos, con esa finalidad. Así que bueno, en este experimento que es este taller virtual, para empezar yo voy a, digamos, hacer una breve introducción a los cuentos, contextualizarlos un poco, más o menos explicar de qué se tratan por si algunos no los leyeron, y plantear algunos aspectos que a mí me parecen importantes, sin condicionar, obviamente si ustedes después quieren agregar otras cosas, que pueden servir para pensar un poco todos estos problemas, y ahí, bueno, abrimos luego el debate, se pueden anotar en el chat para intervenir o para hacer preguntas, observaciones, lo que a ustedes les parezca. Así que, bueno, para empezar, primero algunos comentarios sobre el empapelado amarillo, que es un cuento, como les dije, de fines del siglo XIX, que vamos a usar para abordar una cuestión histórica. La autora es norteamericana, porque, bueno, como dijo Mica, son textos que usamos en la Cátedra de Literatura Norteamericana. Vivió entre 1860 y 1935, y en este cuento, digamos, ella utiliza elementos autobiográficos. Gilman, digamos, desde que era joven, muy joven, sufrió, digamos, distintos periodos depresivos, pero que se agudizaron luego del nacimiento de su hija, cuando ella cayó en una depresión posparto, en una época en que obviamente esta patología no se era reconocida como tal, ni siquiera como una patología, era un momento, bueno, ¿no?, en que estaba toda esta cuestión de la mujer catalogada a partir de la histeria o de los colapsos nerviosos, no se le daba importancia a este cuadro que ella presentó. Entonces, digamos, empezó un tratamiento con un psiquiatra muy conocido de ese momento, que era el doctor Silas Mitchell, que la sometió a un tratamiento que se llamaba el confinamiento solitario, donde, digamos, a ella lo que se le recomendó fue vivir una vida doméstica. Le dijo el médico que nunca más tocara ni una pluma, ni un pincel, ni un lápiz mientras viviera. Piensen, una mujer que luego fue escritora, o sea que le gustaba muchísimo escribir y leer, y la sometió a un tratamiento que básicamente consistía en estar postrada todo el día, era postración día y noche, aislamiento de la familia, sobrealimentación para incrementar el peso, y masaje y uso esporádico de electricidad sobre los músculos. Bueno, y decían que la paciente no tenía que salir de la cama, no podía leer, escribir, coser, hablar, ni alimentarse sola. O sea, básicamente no podía hacer nada. Luego de unos meses sometida a este tratamiento, obviamente no solo no se curó Gilman, sino que su depresión empeoró, entró en un colapso emocional profundo, comenzó a, digamos, a tener comportamientos suicidas y por propia voluntad abandonó el tratamiento, o sea, dejó de lado las recomendaciones del médico, dejó el tratamiento y recién ahí empezó a mejorar. Y luego ella tomó esta experiencia para escribir justamente El empapelado amarillo. Los que lo leyeron se habrán dado cuenta que todo este tratamiento es un poco el que le hace nacer a la protagonista del cuento, que también tiene aparentemente, aunque no se dice explícitamente, una depresión posparto. Bueno, en este cuento, para los que no lo leyeron, es la historia de una mujer que sufre una depresión posparto
y que justamente por eso es encerrada, por, digamos, prescripción de su marido, que es médico, y se la llevan a una casona muy grande en las afueras, donde la encierran en una habitación, que es una habitación que a ella no le gusta, no la dejan ni siquiera elegir en qué habitación estar, y esta habitación tiene la característica que está toda empapelada con un empapelado amarillo, de ahí el título del cuento, que ella detesta, pero sin embargo lo obligan a estar ahí. Aparece toda esta cuestión de la prohibición de escribir, la protagonista escribe a escondidas, lo que nosotros estamos leyendo es aparentemente como si fuera un diario escrito por la protagonista, que al estar en primera persona, porque bueno, es el diario que ella escribe, nosotros vamos viendo todo el deterioro mental al que esta mujer se ve sometida justamente como consecuencia del encierro. Acá la autora trabaja con que es la literatura de mujeres, que abundaba en ese periodo, que es la habitación, todo transcurre en la habitación, y ese espacio aparece como punto de partida para un relato que, digamos, tiene matices góticos, no es en este caso un texto de ciencia ficción, de hecho es un cuento que está catalogado dentro del gótico femenino norteamericano. Y en este tipo de textos la habitación generalmente aparece como metáfora del confinamiento físico y psicológico al que se veían sometidas las mujeres en ese momento. Es un tema central entonces que me interesa que ustedes tengan en cuenta, el tema del encierro, ¿no? El encierro físico, pero todo lo que implica ese encierro. También aparece el tema de la escritura, como dije, y la escritura censurada, la idea de que las mujeres que escribían no eran normales, que la escritura o el arte en general podían destruir las tendencias naturales, como se decía en ese momento, hacia la domesticidad y la maternidad, y aparecía la idea de que la mujer artista era algo completamente antinatural. De hecho, Gilman, bueno, luego de que se recupera, se divorcia de su marido, se va a vivir al sur de los Estados Unidos y empieza una vida, podríamos decir, de libertad, se dedica al arte, a la escritura, y es muy condenada socialmente. Se la catalogaba en ese momento, me acuerdo que leí un artículo que decía como mujer divorciada y madre desnaturalizada, porque para poder emprender esa vida había dejado a su hija con el marido, y eso le había valido como un repudio social muy grande, ¿no? Bueno, a lo largo del cuento, para los que no lo leyeron, la cura, el tratamiento y el reposo al que es sometido la mujer es peor que la enfermedad. La salud mental de la protagonista empieza a empeorar hasta que, digamos, termina completamente desequilibrada, y hay toda una cuestión muy paradójica porque a medida que ella va enloqueciendo, en realidad se va liberando y se va alejando del discurso del marido. Pero bueno, me gustaría que eso un poco también reflexionen ustedes si, digamos, quieren intervenir sobre el texto. Así que bueno, de este texto a mí lo que me parece que está bueno para trabajar es ver el modo en que son representados los personajes femeninos y masculinos para todos estos planteos que queremos hacer, y ver cómo se construyen las relaciones de poder y dominación entre los personajes. Y en relación a esto, obviamente, ver qué particularidades presenta la relación entre la protagonista y su marido, ¿no? Que es un poco el centro de todo este relato, y ver qué elementos de este cuento entonces nos pueden servir para abordar la situación de las mujeres, un poco en función de todo esto que yo les decía al principio, de la falta de comprensión que hay a veces respecto a esta cuestión. Después, respecto a Hijo de Sangre, que es el segundo cuento que les decía, el de 1984, me parece que está bueno, digamos, tomarlo a partir de un concepto que se usa, bueno, dentro del análisis de los textos de ciencia ficción, que es el concepto de desfamiliarización. Lo que sucede muchas veces en la ciencia ficción, sobre todo en la ciencia ficción vinculada a problemáticas de género, porque bueno, la ciencia ficción es un género literario donde se ha trabajado mucho la cuestión de género, no es casual que por algo hayamos elegido estos dos textos. Pasa mucho en la ciencia ficción, entonces, que las historias se usan para desfamiliarizar ciertos aspectos, digamos, de la vida cotidiana que son dados por hecho, ¿no? por las personas, y a través de estas historias, entonces, lo que se busca es desnaturalizar situaciones de desigualdad o situaciones de opresión que pueden aparecer como naturales, como inevitables para muchas personas, y que incluso muchas veces
pasan desapercibidas. Acá en Hijo de Sangre, los que lo leyeron se habrán dado cuenta, lo que se presenta es una desfamiliarización de la reproducción humana, ¿no? En un relato donde los que engendran ya no son las mujeres, sino los hombres, y eso produce todo un extrañamiento que permite hacer un montón de reflexiones. Para los que no leyeron el cuento, muy brevemente, Hijo de Sangre, digamos, cuenta la historia de un chico llamado Gan, que pertenece a un grupo de humanos que ha logrado escapar de la esclavitud en la Tierra, pero que encuentra una nueva esclavitud entre unos aliens, una raza de aliens llamada Tlik. En ese mundo ficcional, los humanos, que en realidad son prisioneros o esclavos de los aliens, aunque ese vínculo se ve todo el tiempo disfrazado por el tema del afecto, pero con la particularidad que los humanos tienen que dar su consentimiento para funcionar como incubadoras, digamos. La particularidad, como dije, que presenta el cuento es que quienes incuban a los hijos de los aliens no son las mujeres, sino los hombres. Entonces, bueno, tenemos a Gan, que es el protagonista del cuento, que ha sido seleccionado desde su nacimiento para incubar al hijo de Tigatoy, que es un alien con un puesto muy importante dentro del gobierno alienígena. El hecho de que Gan sea el elegido de este alien le da a su familia toda una situación de privilegio, de protección respecto a los demás humanos esclavizados. En el comienzo del cuento, Gan está de acuerdo con esta situación de incubar al hijo del alien, hasta que un día presencia de forma accidental cómo es el nacimiento de los bebés aliens. Él sin querer presencia un parto en la calle, un parto que se adelanta, entonces sucede ahí a la vista de todos, y queda profundamente horrorizado porque la situación es desgarradora. Los que hayan leído el cuento se acordarán de esa escena, es bastante fuerte. A partir de ahí se desata el conflicto del cuento porque, por supuesto, cuando Gan ve esta situación que desconocía, ya no quiere incubar al hijo de Tigatoy, y a partir de ahí Tigatoy intenta por todos los medios convencerlo para que acceda. Aparece el discurso del afecto todo el tiempo, pero ante la constante negativa de Gan aparecen las presiones basadas en la situación de desigualdad. Por eso, respecto a este cuento, me interesa que analicemos fundamentalmente, o sea, que para después poder trabajarlo con los chicos, el vínculo entre Gan y Tigatoy, qué matices presenta, qué formas de violencia aparecen en el texto, y qué lectura podemos hacer del final del relato, ¿no? Para los que no lo leyeron, en el final Gan cede a las presiones de Tigatoy y, bueno, termina engendrando a su hijo. ¿Y qué reflexiones les genera el cuento a partir justamente de este concepto de familiarización que les comentaba recién? Y finalmente, por último, así abrimos el debate, tenemos El eslabón vulnerable, que es otro texto de ciencia ficción, que en este caso nos pareció interesante para abordar el tema de los femicidios. Es un relato anterior a Hijo de Sangre, es un relato de 1977, digamos, donde se presenta una historia que está ambientada en una sociedad posapocalíptica, donde las mujeres empiezan a ser asesinadas masivamente por los hombres en situaciones de violencia sexual. El cuento está protagonizado por un matrimonio que, bueno, están separados en ese momento, están en distintos países por cuestiones del trabajo del hombre, y se comunican a través de cartas. Entonces nosotros, bueno, nos vamos enterando de todo lo que pasa a través de las cartas de los protagonistas. En esas cartas ellos van narrando primero con asombro, después con horror, el avance de este fenómeno que es el asesinato masivo de mujeres, que es un fenómeno que amenaza con extinguir a la población femenina en su totalidad, y el relato está construido, como dije, a través de las cartas de los protagonistas, pero también a partir de otros textos como recortes periodísticos, informes científicos, y a partir de todo eso nosotros vamos construyendo o reconstruyendo qué es lo que va sucediendo. Este relato es un texto que es pionero dentro de la ciencia ficción en cuanto al tratamiento del tema de la violencia de género
Dentro de este tipo de ciencia ficción, lo que es la ciencia ficción apocalíptica, lo que abundaba hasta ese momento eran historias con protagonistas masculinos, que transcurrían en escenarios generalmente marcados por la guerra,